¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Estamos transitando nuestra temporada número 18 y por supuesto le queremos agradecer a usted que nos haya seguido permanentemente y a las autoridades del Colegio de Médicos que nos han apoyado para seguir con este programa que le interesa mucho a toda la comunidad, no solo a la comunidad médica. Hoy vamos a tener un diálogo con el presidente del Colegio de Médicos Distrito 2, el doctor Salvador Lograsso, con un tema que es recurrente, pero que parece ser que en lugar de disminuir, cada vez se agrava más: la violencia. La violencia en toda la sociedad y fundamentalmente contra aquellos que ponen la cara, como son los médicos y los demás miembros del equipo de salud que están atendiendo a la comunidad. Doctor Lograsso, muchísimas gracias por atendernos una vez más. Y obviamente usted hace 18 años que lo venimos escuchando reclamar soluciones por el tema de la violencia, pero no hay aparentemente respuesta de parte de quienes tienen que darla. ¿Qué nos puede decir? Bueno, indudablemente en los últimos tiempos vemos que la violencia, lejos de disminuir, cada vez se incrementa más. Es decir, vivimos en una sociedad violenta en todos los ámbitos. Indudablemente el ámbito de la salud no es ajeno a esta problemática. Habida cuenta que la mayoría de la gente que concurre a los centros asistenciales, públicos o privados, no solo tiene el problema de la enfermedad, se tiene un problema tipo social económico que hace que la violencia cada vez aflore más. Tenemos hechos muy recientes, muy violentos. El problema es que la violencia no conduce a nada bueno, porque en última instancia es una pelea entre pobres. Aquí lo que hace falta es una verdadera política de Estado, que todos aquellos, los actuales y futuros gobernantes, se pongan de acuerdo para ver cuál es la solución. Que no es un tema fácil, que es multicasual, bueno, pero alguna vez hay que empezar a tratar en forma real y seguro, pero entre todos estamos sujetos a de que realmente esto, lejos de disminuir, cada vez se va a incrementar mucho más. Por lo tanto, independientemente de quiénes son los futuros gobernantes, por favor, pónganse de acuerdo entre todos, oficialistas, opositores, de cualquier color político existente o futuro, para que por favor el tema de la violencia sea una política de Estado y que preocupe a todos. En nuestra área específica, que es el área de salud, lejos de disminuir o atenuarse, cada vez se incrementa mucho más. El problema es que cada vez concurre mucho más gente a los hospitales. Muchos que hasta hace poco tenían su propia obra social han desistido de la misma porque no la pueden seguir manteniendo. El requerimiento cada vez mayor y el hospital lamentablemente cada vez tiene menos recursos. Y no solo tiene menos recursos humanos, que indudablemente es el capital más importante, sino que cada vez tiene mayor deficiencia en cuanto a aparatología, en cuanto a insumos, lo que es los establecimientos que no tienen mantenimiento. Entonces, a mayor requerimiento, más se pone de relieve la deficiencia. Esta es una pelea que nosotros venimos dando de mucho, de hace muchísimos años. Y vemos que muchos de nuestros pensamientos cada vez se cristalizan más. Parecería de que a nadie le importa la salud. Claro, y esto realimenta la espiral de violencia, doctor, porque usted lo acaba de decir recién. Cada vez más gente va al hospital. El hospital se ve desbordado, entonces uno escucha la crítica: los hospitales están desbordados, no dan abasto para atender. Y es cierto que no dan abasto para atender, porque no están preparados para atender 200.000 personas, están preparados para atender 100.000, suponamos. Le estoy dando un ejemplo hipotético. Pero esas otras 100.000 se encuentran con el problema de que no tienen médicos, no tienen equipamiento, no tienen internación. Y todo eso repercute en que la gente se va cansando y va reaccionando, ¿no? Pero hay una cosa muy importante, sobre todo ahora que se acerca la época invernal. ¿Dónde se va a internar la gente? Si ahora, en la etapa de verano, donde realmente la internación fuera de la pandemia, que realmente disminuye su requerimiento, no quiero pensar cómo va a ser la afluencia, tanto de pacientes como de ciudadanos que necesitan internación por la patología que puedan tener. ¿Dónde se van a internar? ¿Quién lo va a tratar? Y nos vemos que desde el ámbito
oficial se estén tomando medidas para prever este tipo de cosas. Nosotros tenemos un déficit muy importante y una deuda con la sociedad, que es la atención primaria, o lo que vulgarmente se llama la medicina preventiva. Hoy todo el mundo cree, algunos, nosotros no, de que gastar en salud es un gasto. Claro. La prevención disminuye el costo en salud. Y no solo disminuye el costo, sino que disminuye la necesidad de internación, la necesidad de que los hospitales hagan cola a 2 o 3 de la mañana para conseguir un turno, que las obras sociales estén dando a 3 o 4 meses. Esa es una deuda que tenemos con la sociedad y que ningún partido político gobernante de cualquier color realmente lo ha encarado y se ha ocupado del tema. En el área de salud hay muchos para hacer, muchísimos. ¿Alguna vez realmente vamos a empezar a pensar por la gente que requiere de nuestra atención para que realmente nos ocupemos de ella y dotemos los centros asistenciales con todo lo que se requiere y se necesita? Porque además hay una cosa muy importante, se llama Internet. Hoy cualquier paciente que tiene acceso a una computadora tiene conocimiento de todas las patologías, de los centros más importantes, de cómo se hacen los diagnósticos, de cómo se hacen los tratamientos. Y después choca con la realidad de nuestro país, donde muchas de ese tipo de prácticas están nada más que en los libros, pero no la vemos en la práctica. Ahora que todo el mundo está preocupado, algunos para seguir conservando la silla, otros para ver si la pueden ocupar ellos, otros están en los codazos para autodesplazarse. Vemos que aparecen candidatos impensados por todos lados. Nosotros los médicos y sus entidades no hemos escuchado una sola palabra del campo de la salud. ¿Qué piensan hacer? Ustedes, señores gobernantes del futuro y del presente, que todavía falta mucho tiempo, ¿alguna vez van a hablar de la problemática de salud? ¿Alguna vez le van a decir a la población cómo lo van a enfocar? ¿Alguna vez van a convocar a los médicos y a las instituciones que los representan para que realmente entre todos digamos qué tipo de salud podemos hacer, cómo la vamos a hacer y con quién la vamos a hacer? ¿Alguna vez vamos a preguntarnos por qué no se capacita el personal médico, paramédico, auxiliar? Que la única capacitación que tienen los médicos es la que pueden pagar, si algunos pueden hacerlo, o lo que las instituciones médicas les brindan. ¿Cómo puede ser que la actividad privada que con fines de lucro no capacita a nadie? Sin embargo, usa el personal y los profesionales que se capacitan en los hospitales en beneficio propio. Es decir, no invierten nada y obtienen muchos beneficios. Quiero retomar, perdóneme que lo interrumpa, quiero retomar algo que usted dijo, me parece fundamental, lo de la prevención. Y eso es un poco lo que se ha perdido también del horizonte de la actividad, de la política sanitaria que debe tener cualquier gobierno, ¿no? Sí, pero la solución no está en inaugurar nuevos hospitales, porque hacen falta nuevos hospitales. El problema es después quién los atiende. Claro. Porque hemos visto de que hermosos edificios, pero que todavía no se han puesto en práctica, no tienen ninguna actividad, por falta de recursos humanos y por falta de insumos. Claro. La fiesta es muy linda, cortar la cinta es hermosa, todos aplaudimos, todos nos ponemos contentos y al día siguiente estamos en la misma situación que antes. Por eso invitamos, si así lo desean, a quienes se postulan por los diferentes partidos políticos para las próximas elecciones, ya sean locales, provinciales o nacionales, a que concurran a las instituciones médicas. Y la nuestra en particular, porque está en el conurbano sur, que no hace falta decirle qué tipo de población tenemos nosotros. Claro. No se olvide que nosotros estamos desde Florencio Varela hasta Presidente Perón. Somos el distrito con una población mucho más grande. Hay muchos hospitales, muchas unidades sanitarias, muchas UPA. Por favor, empiecen a plantearse qué es lo que hay, qué es lo que necesitamos y cómo lo podemos obtener. Por lo tanto, hacemos una invitación general. Esta casa está abierta, no para que hagan propio lo que nosotros expresemos, pero por lo menos para darnos la oportunidad de expresar nuestro pensamiento. Nosotros no hacemos política partidista. Correcto.
Cada uno de nosotros en su vida particular puede hacer lo que le da la gana. La institución es apolítica por naturaleza. Por lo tanto, cualquiera, de cualquier partido político, de cualquier signo, de derecha, de izquierda, de centro, de todo lo que usted pueda pensar en el ámbito político de la República Argentina, tiene nuestra puerta abierta para colaborar con ellos, para expresar nuestro pensamiento y nuestra experiencia. Los médicos son los únicos que están todos los días en los hospitales. Son los únicos que están en contacto con la gente que sufre. Nosotros prevemos la crisis con 5 años de anticipación. Sí. Lamentablemente no tenemos acompañamiento en el sector político que nos prevé ni siquiera para el día siguiente. Bien. Y con respecto a la violencia en los centros asistenciales, reitero, lejos de disminuir, se ha incrementado. Hemos tomado conocimiento de que en un partido muy cerca nuestro, de nuestro distrito, han incendiado una ambulancia. Claro. A ese extremo se está llegando. No tenemos muchas ambulancias. Si las pocas que tenemos las destruimos de esta forma, ¿quién va a atender a la gente y cómo se va a atender y con quién? ¿Cuáles van a ser los medios para que la gente pueda tener una atención domiciliaria o un accidente en las rutas o en la calle? Estamos en Enfoque Médico, estamos dialogando con el doctor Salvador Lograsso. Quiero recordarles que además de este estreno que usted está viendo ahora, este programa va a tener repeticiones y usted puede verlo también en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductora, en Facebook /alasproductora y un resumen de lo que aquí hablamos en el periódico En la Mira. Esto es Enfoque Médico. Enseguida volvemos. Agua de mesa envasada MUL, agua pura, fresca, natural, entrega a domicilio sin cargo. Pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739. Disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en un centro sanitario, en todos lados. Agua MUL, agua de mesa envasada, agua natural para todos los hogares. Recuerde, 4223-4454, 4215-5739. Continuamos en Enfoque Médico. Usted tiene en pantalla las direcciones de correo electrónico por el correo postal y los teléfonos con los cuales puede comunicarse con nosotros o con el Colegio de Médicos para hacernos llegar su inquietud, su pregunta, su crítica, por supuesto, que siempre ayuda a crecer y también a interesarse por los distintos temas que vamos poniendo en pantalla. Estamos en diálogo con el doctor Salvador Lograsso, el presidente del Colegio de Médicos Distrito 2, y por supuesto la pregunta ahora, doctor, es, ha sido muy abierta su preocupación por invitar a todos. Cada vez que hay elecciones ustedes los invitan. Son muy pocos los que responden a la convocatoria, pero hay algunos que han venido y han hablado de la salud mental, de la necesidad de tener la ley de salud mental. Sin embargo, a pesar de que vinieron y hablaron y están en el Congreso de la Nación,
todavía no se consiguió eso. Mire, la ley de salud mental es un fracaso total. El hecho de que ni siquiera pueda implementarse y que la propia justicia reconoce su imposibilidad en cuanto a poner en la práctica diaria es todo un hecho. El problema es que no se consultó a lo que debía consultarse. Pero además un hecho muy importante. Hicieron una ley y no se ocuparon para nada de que lo que contempla la ley, que debe hacerse en los centros asistenciales, se contara con recursos humanos y con aparatología y con instalaciones. La ley, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, puede pensar de que puede ser perfeccionada, pero lo primero que tiene que hacerse para saber si realmente una ley es buena o mala es ponerle vigencia y decir directamente cuáles son las deficiencias, qué es lo que debemos modificar y qué es lo que no puede llevarse a la práctica. Hay mucho para cambiar. Sobre todo, no se cambió porque no se escuchó a los actores directos, los que todos los días están en los hospitales, los que todos los días atienden la problemática del paciente en salud. Nadie se ocupa del tema. Todo el mundo hizo una ley y después nadie se ocupó de ver si la misma se cumplimentaba por aquellos que tienen que garantizar la efectivización de lo que allí se determinaba. Bien. Doctor, usted habla de que la misma justicia dice que no se puede aplicar. Esto nos lleva a un estado de indefensión, porque si la misma justicia dice que no se puede aplicar, evidentemente el paciente no sabe a dónde recurrir y los familiares de los pacientes con afecciones de salud mental tampoco saben a dónde recurrir. ¿Cuál es la solución a eso? Mire, la solución, primero, la pregunta que tienen que hacerse las autoridades es: ¿realmente quieren una solución? Está bien. O sencillamente ¿Quieren una solución? Quieren decir que hicieron algo independientemente si lo que hicieron es bueno o malo. Creemos que esta ley, como está implementada, es impracticable ponerla en vigencia. Por lo tanto, ha llegado el momento de que realmente, como se dice cuando uno va a jugar, recogemos las cartas y demos de nuevo. Pero ese demo de nuevo tiene que ser con la participación activa de todos los actores que hacen la atención de esa patología tan importante. Porque la ley de salud mental no es nada más para que esté internado, sino que hay pacientes a diario en todos los centros. No hay centro hospitalario que puedan atender a pacientes psiquiátricos. Entonces, de nada sirve que hagamos una ley cuando no tenemos recursos humanos y cuando no tenemos servicios especializados, porque el requerimiento es cada vez mayor. Hay muchos centros, hospitales interzonales que no tienen un solo psiquiatra. Sí. Ahora, mal podemos practicar la psiquiatría si cuando el recurso humano, y el primer recurso humano son los profesionales en particular y los médicos como primer línea de conducta, no existen los centros, donde se pretendió cerrar los pocos servicios monovalentes, ya sea públicos o privados, para que en un hospital general se atiende pacientes psiquiátricos. ¿Realmente han pensado que eso se podía llevar a la práctica? ¿Qué van a hacer con aquel señor que hizo una inversión en salud para tener un centro monovalente de pacientes psiquiátricos? ¿Qué hace? ¿Lo cierra? ¿Dónde van esos pacientes? ¿Dónde se internan? Y sobre todo, ¿quién se ocupa de ello? Y no es un hecho porque lo repita yo, todo el mundo lo conoce. Tenemos lugares donde hay cientos y cientos de pacientes, donde el que menos se ocupa es la familia. Y el problema es, usted externa un paciente, ¿y dónde va? A las 24 horas, 48 horas vuelve nuevamente al hospital, con una patología agregada, no solo la psiquiátrica, que fue la internacional inicial, sino las consecuencias de todo eso. Por lo tanto, nosotros queremos una ley de salud mental, pero queremos ser actores, no en la ejecución y en la puesta en práctica, sino en la elaboración. Porque si realmente hay alguien que puede opinar con derecho, son los profesionales que atienden a sus pacientes, ya sea los psiquiatras, los psicólogos, los paramédicos, es decir, todos aquellos que están afectados al área de salud mental.
Nosotros representamos a los psiquiatras. Fueron muy pocos los psiquiatras en nuestro distrito que hubieran tenido la oportunidad de expresar algún pensamiento. Y los pocos servicios que teníamos en los hospitales, la inmensa mayoría han desaparecido. Teníamos un hospital muy cerca, con una guardia de 24 horas, con un servicio que trabajaba bien. Prácticamente no existen médicos. Muchas son las razones. La inseguridad es la primera, los bajos sueldos son los segundos, y lo más importante, no poder desarrollar la especialidad que uno quiere. ¿De qué sirve ir a un centro asistencial donde uno no puede practicar lo que más le gusta? La medicina. Y dentro de la medicina la especialidad que elige. A los 4 o 5 meses se embrutece. No tiene actualización. Entonces, no solo hay que pensar en un buen sueldo. Claro. Lo que hay que pensar también es en el hábitat, en el confort del médico, que se sienta contenido, que se sienta acompañado. No es fácil tratar pacientes con problemas de salud mental. Es muy difícil. Solamente quienes lo practican a diario se dan cuenta de la importancia que tiene todo eso. Por lo tanto, la sociedad tiene que replantearse también qué hacer con sus pacientes, con sus familiares, y no requerir nada más que decir nosotros cumplimos, lo llevamos al hospital, lo dejaron y se olvidaron. Hablar de este tipo de patología no es fácil y requiere la colaboración de todo, pero primero de los médicos que atienden a los pacientes, para que le puedan expresar cuáles son sus inquietudes y cuáles son los elementos que se requieren, y no hacer una ley, imponerla y después se arreglate como pueda. Y el arreglate como pueda en la ley de salud mental fue que no se puso nunca en práctica, y que si hay un rechazo generalizado es de todos los sectores, porque bien, alguien puede pensar que es intencionado de un sector en particular. Todos están en desacuerdo con esa famosa ley de salud mental que tanto tinta se gastó, tanto hojas de diario se llenaron y que en la práctica desde hace años nunca se pudo poner en práctica. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, es un gusto, y aprovecho para hacer una feliz fiesta a todos los médicos en particular y a la población en general, y usted que nos está escuchando, acompañando en particular. Felices fiestas, y ojalá que muchos de los requerimientos que estamos expresados puedan cumplirse y puedan llevarse a la práctica. Gracias por todo. Muy bien, el doctor Salvador Lograsso, señores, y yo sumo a los deseos del doctor Lograsso de que tenga usted unas felices Pascuas y lo pueda pasar en familia y en paz. Recapacite sobre lo que acaba de escuchar, es muy importante. Y recapaciten los dirigentes políticos que tienen la aspiración de ser candidatos a que es necesario poner la cara. Y el Colegio de Médicos Distrito 2 los está esperando. Mi nombre es Carlos Siniscalchi, les agradezco que estén con nosotros y los espero la semana que viene. Hasta entonces.